Alberto, buenos días, un fraterno saludo para ti y para toda la población que está en sintonía del programa a esta hora. Un gusto poder conversar contigo. Correcto, vea, no sé si algo ha pasado, mi estimado José Díaz Pimentel. Yo recuerdo que el alcalde viajó a Lima con el Fredesa, pretendiendo tener una reunión con el presidente de la República, lo cual se dio, igual con el premier de la República también, Guido Bellido, para tener la posibilidad de insertar el proyecto integral de agua y desagüe y que esté en el marco del presupuesto general de la República, lo cual no se consiguió. ¿Esto qué significa hoy con este documento emitido ayer en el acta, donde hay observaciones que levantar, mi estimado José Díaz Pimentel? A ver, lo has descrito inicialmente tal cual ha ocurrido, mi querido Hugo Alberto. Es cierto, en una visita inicial que se produjo hace algunas semanas atrás por parte del propio alcalde de la provincia, algunas representaciones distritales incluso, y evidentemente la propia sociedad civil, llegaron hasta la capital de la República para sostener un encuentro con el Ejecutivo Nacional y plantear la posibilidad de que pueda incluirse de un lado o en la Ley de Presupuesto General de la República para el ejercicio del año fiscal 2022 el financiamiento del proyecto integral agua, desagüe y alcantarillado de Yurimaguas, o de otro lado, o en su defecto, a través de un decreto de urgencia, como el mismo premier Bellido se había comprometido de llevar a una sesión de Consejo de Ministros esta iniciativa, esta demanda planteada por la autoridad provincial y las fuerzas vivas de nuestra provincia en esa visita inicial, como decías tú, que se produjo en la capital de la República. No ocurrió ni uno ni lo otro hasta el momento, como parte del compromiso que asumió el propio premier de la República. Bueno, estamos a la espera todavía de que se discute en el Congreso la incorporación de proyectos de inversión pública a la Ley General de Presupuesto que debe ejecutarse en el año siguiente, es decir, en el año 2022. ¿Qué ocurrió allí, mi querido Hugo Alberto? El alcalde expuso ante el premier Guido Bellido la necesidad que tiene nuestra ciudad básicamente de contar con un servicio integral de agua, desagüe y alcantarillado. En virtud a ello, expuso incluso que el propio proyecto en mención tenía ya expediente técnico declarado totalmente apto, que pasó por todas las etapas de admisibilidad, de calidad que lo suscribe el propio Ministerio de Vivienda, y de factibilidad que a través de una certificación que lo emite incluso el propio directorio de la EPS de Loreto, con sede en la ciudad de Iquitos, en la provincia de Maynas, y con un acta suscrito además por el propio representante de la OTAS, que es el órgano máximo al que incluso está integrado el propio de Loreto con su directorio, repito, en Iquitos, mi querido Gualber. Todo ese sustento técnico fue ampliamente esbozado en esa visita ante el Ejecutivo, y de la misma forma y en esa misma línea, mi querido Gualberto, se produjo el día de ayer. El alcalde de la provincia expuso ante el señor representante del Programa Nacional de Saneamiento Urbano del Ministerio de Vivienda, que estuvo presente allí como representante de esta cartera ministerial, no expuso en esos mismos términos técnicos. El alcalde ha hecho un recuento de lo que ha significado el levantamiento de las 230 observaciones que tenía el proyecto y que lo recibió en ese estado de la gestión anterior, y que tuvo que levantarse observaciones técnicas, sanitarias, de estudios hídricos y de otros componentes que incluye este proyecto que supera los 360 millones de soles. Hasta ahí, mi querido Hugo Alberto, el alcalde de la provincia ha insistido en decirle al representante del Programa Nacional de Saneamiento Urbano que tenemos un expediente técnico con estudios definitivos concluidos. Sin embargo, y aquí viene una suerte de, me parece que diferencias, no sé si por motivaciones de otro tipo, el alcalde lo ha deslizado también hacia esa posibilidad,
por parte del propio directorio de Seda Loreto. Fíjate, existiendo un acta suscrita por el jefe de la OTAS en el que se define el levantamiento pleno de todas las observaciones que hizo el directorio de Seda Loreto, se está solicitando adicionalmente, Hugo Alberto, y esto ha generado un tanto la incomodidad del propio alcalde, el directorio de Seda Loreto, a través de su equipo de evaluadores, está solicitándole al Ministerio de Vivienda el cambio de la demanda del proyecto. ¿Y qué es esto para poder procesarlo o tenerlo en términos mucho más sencillos? La demanda del proyecto, Hugo Alberto, es el diseño, el parámetro de diseño del proyecto. Es decir, Seda Loreto, en otras palabras, está pidiendo de que se cambie el parámetro del diseño del proyecto, que evidentemente significaría retroceder para ver qué otros aspectos técnicos de diseño podrían cambiársele a un proyecto o a un expediente que ya tiene el visto bueno de la OTAS. No se entiende la motivación, y lo dijo el propio alcalde, no se entiende la motivación del directorio de Seda Loreto con sede en Iquitos, el por qué se presenta este tipo de solicitud, que ciertamente debe tener un carácter técnico, lo dijo el propio alcalde, pero que se antepone o que intenta sobreponerse al visto bueno que dio la OTAS y a todas las observaciones levantadas en su momento a solicitud que hizo el propio directorio de la EPS Seda Loreto en Iquitos, mi querido Hugo Alberto. Esto significaría por el momento una suerte de entrampamiento. El Programa Nacional de Saneamiento Urbano de oficio acoge el pedido de Seda Loreto y plantea lo siguiente: Seda Loreto se anima a pedir la revisión y el cambio de la demanda del proyecto, que no es otra cosa más que el parámetro del diseño del expediente técnico, sin tener siquiera dentro de su equipo revisor o su equipo de evaluadores a los especialistas que se requieren para poder hacer esa sugerencia o esa solicitud. De manera de que el PNSU de Vivienda está, bueno, ayer se ha comprometido a enviar un equipo técnico, ¿verdad?, de evaluadores capacitados, especializados en el rubro, para atender esta solicitud que, como vuelvo a decir, ha generado mucha incomodidad en el propio alcalde de la provincia. No entiende cuál es la motivación que tiene Seda Loreto o de retrasar que el expediente técnico esté totalmente expedito, cosa que ya lo estaba, o en todo caso alguna otra motivación que podría generar hasta una suerte de suspicacia, mi querido Hugo Alberto. ¿Por qué ello? Si el expediente técnico había sido en su totalidad levantadas las observaciones, con un acta suscrita por la OTAS, con el visto bueno del propio directorio y su equipo de evaluadores de Seda Loreto en Iquitos, con habérsele declarado apto, porque hay un acta que incluso el propio alcalde lo ha mostrado el día de ayer, y que esta última solicitud en realidad está generando esta suerte de entrampamientos. Vivienda estima que en 30 días aproximadamente debe atenderse el pedido que está haciendo Seda Loreto a través de su directorio, de que se pueda atender o ver la posibilidad si se hace ese cambio de la demanda del proyecto o del expediente, que implicaría alguna suerte de retraso, mi querido Hugo Alberto, y que eso sí podría ser bastante preocupante para los que estamos expectantes de que tengamos un proyecto definitivo y finalmente ejecutado con su inversión respectiva, Hugo Alberto. Bueno, ahora vea, Josué, ¿dónde se encuentra el problema? Los de Iquitos dicen que el proyecto está apto y ya está con la capacidad de convocar seguramente, no sé si a una licitación, buscando el financiamiento. Este viene de Iquitos. Ahora, cuando se habla, por ejemplo, de que van a llegar evaluadores del Ministerio de Vivienda, ¿eso ya es de Lima o van a llegar de Iquitos? ¿De dónde nace el problema, por favor? El problema nace, mi querido Hugo Alberto, en el directorio de Seda Loreto con sede en la ciudad de Iquitos. No olvides tú
de que el propio Vivienda, por un tema de función o de norma, le asigna el proceso de revisión en una etapa final, luego de haber declarado Vivienda que el proyecto ha pasado por la etapa de calidad y por la etapa de admisibilidad. Cumplidas esas dos etapas de Vivienda, el proyecto es remitido, el expediente, perdón, es remitido al equipo de evaluadores de Seda Loreto, porque esta entidad se encargaría de la supervisión durante la ejecución del proyecto de inversión pública, pero además se encargaría de la operación misma de los servicios que prestaría la nueva planta de distribución de agua potable en nuestra ciudad de Yurimaguas. De manera de que cuando llega el expediente técnico a manos del equipo de evaluadores de Seda Loreto, encuentran aquí algunas otras deficiencias. Según los evaluadores de Iquitos de Seda Loreto, habiendo ya Vivienda pasado por la etapa de admisibilidad y calidad, igual ellos encuentran otras observaciones relacionadas, por ejemplo, a que debe construirse una balsa cautiva para la fuente de captación, para la planta de tratamiento de agua potable, y algunas otras observaciones de menor consideración técnica, pero igual estas también han sido levantadas. Levantadas todas estas observaciones, se suscribió un acta. El propio alcalde ayer le dijo al representante del PNSU que Seda Loreto y su directorio con sede en Iquitos intente desconocer el acta que se ha suscrito en Iquitos tras el levantamiento de todas las observaciones, con lo cual se declaraba apto al proyecto, y que hoy intente solicitar, ni siquiera intente, esté solicitando el cambio de la demanda del proyecto, que implica cambiar el parámetro del diseño del expediente técnico. A él, como autoridad y como gestor de este proyecto, le llama poderosamente la atención. No obstante, Vivienda tiene que acoger la solicitud que está haciendo el directorio de Seda Loreto para revisar este punto en específico, la demanda del proyecto. Repito que no es otra cosa más que el diseño o el parámetro de diseño del expediente técnico, que implicaría, a opinión de la propia autoridad y de su equipo técnico, alguna suerte de retraso de las propias gestiones que debe hacerse para el financiamiento. Creo que está claro allí el asunto, mi estimado José Díaz Pimentel. Ahora, estoy leyendo comentarios, preguntas, y algo relevante dice acá: el gravísimo error que ha cometido el municipio es no haber trabajado de manera conjunta con el equipo técnico de Seda Loreto, que es el ente rector de lo que significa el servicio de agua potable y alcantarillado. Este proyecto integral de agua y desagüe, ¿no se ha hecho un trabajo técnico con Seda Loreto o se ha obviado ese aporte técnico? La propia consultora que ha elaborado el expediente técnico, Gualberto, ha venido innumerables veces a Yurimaguas, se ha reunido N veces con el propio directorio, con la propia gerencia zonal de Yurimaguas, han hecho estudios de campo, trabajos de campo con el propio personal de la EPS Yurimaguas, incluso con el CAP Loreto, con sede en Iquitos se ha hecho todo el trabajo, con el directorio de Seda Loreto en Maynas también se han hecho los trabajos que se han requerido. Es decir, la información de un lado y de otro ha sido cruzada, mi querido Hugo Alberto, para que los insumos técnicos que requería la consultora puedan servir para que este expediente pueda tener su curso regular, su curso normal, y sobre todo un aspecto importante, puedan servir para que puedan levantarse incluso las observaciones. Por ejemplo, un aspecto que ha significado retraso en la conclusión del expediente técnico fue, uno, la fuente de captación, que por el periodo del tiempo, esta zona, que dicho sea de paso fue saneado física y legalmente por la municipalidad, hoy se ha convertido, por el cambio del curso de las aguas del río Guallaga, en una zona totalmente arenada. De manera de que allí se ha solicitado el cambio de la fuente de captación a otro área, a otro espacio, donde también debía hacerse un proceso de saneamiento físico y legal. Otro aspecto sustancial
a manera de observación que se encontró en su momento y que retrasó que el expediente se concluya de manera inmediata o rápida, era de que el equipo de riesgos y de evaluación de daños estructurales de la propia consultora identificó que en el reservorio ubicado en la calle Francisco Bardales, esquina con 28 de julio, si no me equivoco, ha sufrido a raíz del sismo del año 2019 daños considerables en su estructura y que este no podía ser ni refaccionado, ni mucho menos, sino más bien tendría que hacerse otro reservorio de la misma magnitud y de la misma consideración técnica. Allí también ha habido un replanteo y que ha ido generando una serie de retrasos, pero igual todas las observaciones se han levantado cruzando información con el CAP Loreto, que es un organismo desconcentrado de vivienda con sede en Iquitos, con el directorio de la EPS en Maynas, con la gerencia zonal de Yurimaguas, y no veo, y el propio alcalde lo ha expresado el día de ayer con una suerte de tono molesto, de esta última motivación que tiene ese de Loreto de solicitar este cambio de la demanda del proyecto, Hugo Alberto. Y ya escuchando al comisionado Caro Meléndez, escuchando al presidente del Frente de Defensa y ahora escuchando la voz de la institución municipal, ¿qué va a pasar con el proyecto? ¿Va a postergarse? ¿Va a alargarse? ¿Qué cree usted que va a pasar, por favor? El día de ayer, por ejemplo, lo que el propio alcalde de la provincia ha solicitado es la incorporación en este acta que hace instantes lo acabas de leer, y que luego de este punto de culminar el expediente, el estudio definitivo, debiendo culminar en 30 días calendario, por tal motivo, esto lo ha pedido el propio alcalde, por tal motivo, solicitar la asignación presupuestal inicial de 40 millones de soles para el inicio del proceso de licitación de la obra. El alcalde ha solicitado que se incorpore ese acápite en ese párrafo del acta suscrita en relación a la mesa técnica de vivienda, mi querido Gualberto, para proseguir con las gestiones indistintamente o de manera paralela al trabajo que le corresponderá hacer a vivienda con su equipo y a Sede Loreto en virtud de este último pedido que hicieron. Indistintamente a ello, o de manera muy paralela, la gestión política ante el gobierno nacional es lograr que el compromiso que asumió el premier Bellido de emitir un decreto de urgencia para asignar un marco presupuestal inicial a este proyecto continúe. De no ser así, insistir ante la representación nacional, es decir, el Congreso de la República, para lograr la incorporación en la Ley General de Presupuesto del año siguiente, Hugo Alberto. Las gestiones por parte de la propia autoridad de la municipalidad como institución no va a concluir. Incluso con la postergación o la no venida a Yurimaguas del Premier, se va a ver otros mecanismos a través de los cuales el proyecto y la gestión pueda seguir en marcha y finalmente lograr el presupuesto, al menos inicial, de lo que se está solicitando para el proyecto de agua integral de Yurimaguas. Una última consulta, por favor. ¿Por qué ahora se plantea 40 millones de soles para el inicio de la licitación o el inicio de este proceso? Porque inicialmente se esperaba que en una primera etapa sea algo de 90 millones. ¿Por qué ahora se considera ese monto? Esta es una muy buena pregunta, Gualberto. El propio representante del PNSU que estuvo el día de ayer representando a la cartera ministerial de vivienda, el propio alcalde dijo: nos hubiese gustado, sin menospreciar la presencia de este funcionario, que el propio director nacional del Programa Nacional de Saneamiento Rural esté presente el día de ayer, o mínimamente el viceministro de esta cartera, mi querido Alberto, para poder tener una decisión política mucho más certera respecto a este asunto. En su momento, cuando se solicitó cerca de 70, 80, 90 millones inicialmente para la primera etapa del proyecto, el premier Bellido se comprometió a asignarle un marco presupuestal a ese pedido hecho por el alcalde allá en Lima. No se cumplió hasta el momento, ni siquiera me parece que fue agenda de alguna sesión del Consejo de Ministros
allá en el gobierno nacional. Ayer, mi querido Hugo Alberto, al ver la poca decisión o capacidad resolutiva de los funcionarios de menor rango que llegaron a nuestra ciudad, el alcalde se animó a plantear ese marco presupuestal inicial con la posibilidad de que sea para el inicio de los trabajos que permita comprometerle al gobierno nacional en los siguientes financiamientos para que este proyecto pueda seguir finalmente en marcha, Hugo Alberto. Bueno, no creo que pueda marcar una línea de esa manera, porque primero exiges algo y te tiras para atrás. No creo que sea una buena estrategia. Ojalá me equivoque, mi estimado José Díaz Pimentel. Un abrazo a la distancia por este momento importante. La ciudadanía está sumamente preocupada, aún todavía con el tema de Pampermosa. En fin, es otro tema que seguramente abordaremos más adelante. Un abrazo a la distancia, José Díaz Pimentel. Si algo tiene que decir a la opinión pública a esta hora de la mañana, le escuchamos en este humilde y modesto programa. Otro abrazo para ti, Hugo Alberto, más bien agradecerte por la posibilidad que nos permites a través de tu programa y tu medio de comunicación poder informar al menos del trabajo que se ha venido cumpliendo en estos días, en estas horas de esta visita de una comitiva nacional que, aún siendo una visita nacional de funcionarios de menor rango, no ha representado necesariamente hechos concretos para nuestra provincia, pero igual el trabajo debe continuar, Hugo Alberto, y estaremos siempre a la orden de cualquier comunicación tuya. Muchas gracias, muy buenos días, señor. Las 8:48 minutos de la mañana, 8:48 minutos de la mañana en Uranio Noticias, edición matinal.